Había noticias que podían cambiar destinos, y la que llegó a los oídos de Nehemías fue una de esas que marcan una vida para siempre. Vivía en el palacio de Susa, rodeado de lujo y seguridad, sirviendo como copero del rey Artajerjes. Su posición era de confianza, con privilegios que pocos exiliados conocían. Pero la prosperidad externa no logró callar la herida interna cuando sus hermanos le trajeron noticias de la tierra lejana. Jerusalén, la ciudad del gran rey, estaba en ruinas. Sus muros habían sido derribados, sus puertas quemadas a fuego, y el pueblo vivía en vergüenza y oprobio. Al escuchar esas palabras, Nehemías no permaneció indiferente. Su corazón se quebró, y lloró, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Ese detalle es clave. Nehemías podría haberse desentendido, alegando que su vida ya estaba asegurada en la corte. Podría haber razonado que nada podía hacer un hombre solo frente a semejante destrucción. Pero lo que lo distinguió de tantos otros fue su sensibilidad espiritual para sentir el dolor de su nación y llevarlo ante Dios. Sus primeras palabras de oración revelan reverencia profunda. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías 1:5. No comenzó pidiendo soluciones rápidas. Comenzó reconociendo la grandeza y la fidelidad de Dios, contrastándolas con el pecado del pueblo. Confesó los pecados de Israel como si fueran suyos, incluyéndose en la culpa, aún estando lejos. Entendió que la ruina de los muros no era solo física, sino consecuencia de una ruina espiritual. Ese espíritu de intercesión fue el inicio de una obra grandiosa. No fueron estrategias humanas las que dieron a Nehemías su misión, sino lágrimas delante del altar. El llamado comenzó en lo secreto, en el quebranto, en la disposición de no limitarse a observar la desgracia, sino de ponerse en la brecha. Nehemías lloró, pero no solo lloró, se dispuso. Su oración decía: Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y concede hoy buen éxito delante de aquel varón. Nehemías 1:11. Sabía que necesitaría el favor del rey, pero antes de hablar con Artajerjes, habló con el rey de los cielos. Cuando llegó el día en que el rey notó la tristeza de Nehemías, se abrió la oportunidad. El copero no podía parecer abatido delante del monarca, pues podía interpretarse como ofensa o traición. Sin embargo, la carga era tan grande que no pudo ocultarla. Cuestionado, explicó que su corazón estaba apesadumbrado porque la ciudad de sus padres estaba en ruinas. Y, en un acto de valentía, hizo el pedido: permiso para volver y reconstruir los muros de Jerusalén. Artajerjes no solo concedió su petición, sino que también le otorgó cartas de autoridad y recursos para el viaje. Esa escena trasciende lo político. Es la mano de Dios moviendo corazones poderosos en favor de su propósito. Nehemías, un hombre común, recibió una misión extraordinaria porque decidió transformar lágrimas en acción, oración en movimiento, fe en obediencia. El llamado de Nehemías nos enseña que los grandes proyectos de Dios no nacen en palacios, sino en corazones quebrantados. No comienzan cuando tenemos todos los recursos, sino cuando doblamos las rodillas. Nehemías pudo haber callado, pudo haberse protegido tras sus privilegios, pero eligió escuchar la voz que venía de la ruina. Se dejó incomodar por lo que incomodaba a Dios. Y aquí está la belleza de su historia. El Señor no busca a los más fuertes, sino a los más sensibles. No busca a los que ya tienen todo listo, sino a los que están dispuestos a decir: heme aquí. Nehemías no era profeta, no era sacerdote, no era rey, era copero. Pero en las manos de Dios, un copero se convirtió en reconstructor de una ciudad entera. Así comenzó la jornada que cambiaría el destino de Jerusalén. Un hombre con el corazón herido por la ruina, pero fortalecido por la oración. Un hombre que entendió que los muros físicos solo podrían levantarse después de que el muro de la fe fuese restaurado en el corazón del pueblo. Un hombre que se atrevió a creer que, aún en medio de la destrucción,
Dios todavía tenía planes de restauración. El viaje de Nehemías hacia Jerusalén fue solo el comienzo de una tarea monumental. Al llegar, recorrió la ciudad de noche, en silencio, observando los muros derribados y las puertas quemadas. Lo hizo sin anunciar a nadie lo que Dios había puesto en su corazón, porque sabía que la misión requería estrategia y oración antes de palabras. Aquella caminata nocturna fue un encuentro íntimo entre un hombre y las ruinas que lo habían conmovido hasta las lágrimas. Cada piedra caída parecía clamar justicia. Cada puerta destruida era un recordatorio de la humillación del pueblo. Nehemías comprendió que la restauración no sería fácil, pero también supo que la visión no era suya, sino del Dios que lo había enviado. Cuando finalmente convocó a los líderes y al pueblo, sus palabras fueron claras y poderosas. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías 2:17. Estas palabras encendieron la esperanza en corazones apagados. El pueblo respondió: levantémonos y edifiquemos. Nehemías 2:18. Así comenzaron la obra con ánimo renovado. Pero donde hay avance, siempre surge oposición. Apenas los enemigos supieron del plan, se levantaron burlas y amenazas. Sanballat, Tobías y Gesem comenzaron a ridiculizar a los constructores diciendo: ¿qué es esto que hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías 2:19. La estrategia inicial del enemigo fue la burla, porque el desánimo es un arma poderosa. Si lograban convencerlos de que la tarea era ridícula, los muros jamás se levantarían. Pero Nehemías respondió con firmeza: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20. El trabajo avanzaba, pero la oposición crecía. Sanballat se enojó en gran manera y comenzó a conspirar contra los obreros. Tobías añadió palabras de desprecio diciendo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Nehemías 4:3. Sin embargo, en lugar de detenerse para responder insultos, Nehemías elevó una oración: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su desprecio. Nehemías 4:4. La clave de su liderazgo era clara. No se distraía con la burla, sino que volvía su rostro a Dios en oración. Mientras el muro se levantaba hasta la mitad, los enemigos cambiaron de táctica. Ya no bastaba con burlas. Ahora planearon ataques violentos. La amenaza era real, y el miedo podía paralizar al pueblo. Pero Nehemías actuó con sabiduría. Puso guardias día y noche. Armó a los trabajadores y organizó la obra de manera que unos construían mientras otros vigilaban. La Biblia describe la escena con detalle. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nehemías 4:17. Era un pueblo que edificaba y peleaba al mismo tiempo, una imagen poderosa de la vida de fe. Construir mientras resistimos la oposición. La vigilancia constante era necesaria, pero también lo era el ánimo. Nehemías reunió al pueblo y les dijo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 4:14. No era solo un muro lo que defendían, era la dignidad de un pueblo, la herencia de sus hijos, el testimonio de su Dios. Los enemigos, viendo que sus planes eran descubiertos, intentaron otra estrategia: distracción. Enviaron mensajes a Nehemías para que se reuniera con ellos en Ono, con la intención de apartarlo de la obra. Pero él respondió con una frase que aún hoy resuena como un principio de liderazgo espiritual: yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo, para ir a vosotros. Nehemías 6:3. Nehemías entendía la importancia de permanecer enfocado. No se trataba de dignidad personal,
sino de obediencia a un propósito mayor. Las intrigas continuaron. Enviaron falsas profecías para intimidarlo. Intentaron sembrar miedo en su corazón, pero Nehemías no cedió. Sabía que la obra no era suya, sino del Señor. Por eso, su oración constante era: «Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos». Nehemías 6:9. En medio de la oposición, la dependencia de Dios se convirtió en su mayor fortaleza. Finalmente, después de 52 días de trabajo intenso, el muro fue terminado. La hazaña fue tan sorprendente que los mismos enemigos quedaron abatidos, reconociendo que aquello había sido obra de Dios. No fue una obra de hombres talentosos ni de ejércitos poderosos, sino de un pueblo dispuesto a creer, a trabajar y a vigilar bajo la guía de un líder que confiaba plenamente en el Altísimo. La reconstrucción en medio de la oposición nos enseña que la fe no nos libra de ataques, pero nos da fuerzas para perseverar. El enemigo intentará desanimar con burlas, paralizar con miedo y distraer con engaños. Pero cuando recordamos que la obra es del Señor, hallamos coraje para seguir adelante. Edificar muros en tiempos de ruina no es tarea fácil, pero la perseverancia en la oración, el trabajo diligente y la vigilancia constante hacen posible lo imposible. Así como Nehemías y su pueblo construyeron con una mano y sostenían la espada con la otra, nosotros también debemos aprender a edificar nuestras vidas, familias y comunidades mientras resistimos las oposiciones espirituales. No basta con trabajar, hay que velar. No basta con velar, hay que orar. El muro terminado no era solo una estructura de piedra, era un símbolo de restauración, dignidad y fe. Cada puerta restaurada era anuncio de que la esperanza podía renacer aún después de la ruina. La historia de Nehemías nos recuerda que la verdadera victoria no está en la ausencia de oposición, sino en la fidelidad en medio de ella. La noticia se extendió por toda Jerusalén como un río de alegría. Los muros estaban terminados. Lo que parecía imposible en medio de tanta oposición, burla y amenaza, se había convertido en una realidad palpable. En tan solo 52 días, un pueblo que antes vivía en vergüenza y miedo contemplaba con asombro la obra concluida. El muro en pie no era solo una estructura física que protegía la ciudad. Era un testimonio vivo de que Dios había escuchado la oración de un hombre y la disposición de un pueblo. Los enemigos, que habían intentado por todos los medios detener la obra, quedaron sin palabras. Nehemías no había buscado honor personal, y el pueblo no podía atribuirse la victoria a su propia fuerza. Todo apuntaba a Jehová, quien había guiado, sostenido y fortalecido desde el primer día. La restauración, sin embargo, no terminaba con las murallas. El pueblo necesitaba algo más profundo que piedras y puertas. Necesitaba volver al pacto con Dios. Por eso, después de la reconstrucción, Nehemías y Esdras convocaron a todo el pueblo a escuchar la lectura de la ley. En una gran asamblea, hombres, mujeres y niños se reunieron desde la mañana hasta el mediodía para escuchar las palabras de la Torá. El pueblo lloraba al escuchar la ley, entendiendo cuánto se había apartado del camino del Señor. Pero Esdras y Nehemías les dijeron: «No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». Nehemías 8:10. Ese momento fue crucial. La restauración espiritual acompañó a la restauración física. No se trataba solo de levantar muros, sino de levantar corazones. La palabra de Dios se convirtió en el centro de la vida comunitaria, y el pueblo renovó su pacto con el Señor. Firmaron un compromiso de obediencia, prometiendo no volver a caer en idolatría ni descuidar los mandamientos. Comprendieron que el muro podía protegerlos de enemigos externos, pero solo la fidelidad a Dios podía protegerlos de la ruina interna. El liderazgo de Nehemías fue determinante.
no porque se impusiera con fuerza, sino porque supo dirigir al pueblo hacia la dependencia de Dios. Él entendía que la verdadera victoria no era que Jerusalén estuviera rodeada de piedras fuertes, sino que el corazón de Israel estuviera firme en la fe. Su ejemplo mostró que los grandes cambios comienzan cuando alguien se atreve a orar, a llorar por su pueblo y a obedecer la voz divina. La unidad del pueblo fue otro elemento esencial. La tarea de reconstrucción no fue hecha por expertos ni por guerreros entrenados, sino por familias comunes, cada una edificando frente a su propia casa. Sacerdotes, comerciantes, artesanos y campesinos trabajaron codo a codo compartiendo la misma visión. Esa imagen de colaboración es un reflejo de lo que ocurre cuando la comunidad de fe se une en propósito. Ninguno podía levantar el muro solo, pero juntos lograron lo imposible. La obra de Dios siempre requiere manos dispuestas, y en Jerusalén esas manos se alzaron con determinación. La oposición no desapareció, pero perdió fuerza frente a la perseverancia de un pueblo enfocado. La clave estuvo en no detenerse. Cada vez que surgía una amenaza, Nehemías respondía con oración y acción. Cada vez que intentaban desanimar, él recordaba la grandeza de Dios. Cada vez que buscaban distraerlo, él respondía: «Yo hago una gran obra y no puedo parar». Esa firmeza fue la que contagió al pueblo, y juntos levantaron los muros hasta completarlos. La conclusión de esta historia nos enseña que las ruinas no son el final. Los muros caídos de Jerusalén representaban la vergüenza de un pueblo que había fallado, pero también eran la oportunidad para mostrar el poder restaurador de Dios. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Aunque veamos ruinas, aunque todo parezca perdido, el Señor puede levantar lo que ha caído y restaurar lo que parecía destruido. Él busca corazones dispuestos como el de Nehemías, que no se conformen con la comodidad, sino que se levanten para interceder y obedecer. La obediencia del pueblo trajo restauración y esperanza. Durante años vivieron bajo humillación, pero cuando decidieron escuchar la voz de Dios y trabajar unidos, la historia cambió. Jerusalén volvió a ser una ciudad de pie, y el nombre de Jehová volvió a ser exaltado en medio de ella. Hoy, la historia de Nehemías sigue siendo un recordatorio poderoso. Todos tenemos muros que reconstruir, muros en nuestras familias, en nuestra fe, en nuestras comunidades. Y así como ellos trabajaban con una mano y sostenían la espada con la otra, también nosotros debemos aprender a edificar y pelear al mismo tiempo. Edificar con la fe y pelear contra la duda. Edificar con la esperanza y pelear contra el desánimo. Edificar con la oración y pelear contra la oposición espiritual. El muro terminado fue más que un logro arquitectónico. Fue un símbolo de que Dios cumple su palabra. Él había prometido restaurar a su pueblo y lo cumplió. La victoria fue del Señor, pero el testimonio quedó en manos de un pueblo que eligió obedecer. Esa victoria transformó a un grupo de personas temerosas en un pueblo renovado, con identidad, propósito y esperanza. Querido amigo, al leer esta historia, recuerda que el mismo Dios que fortaleció a Nehemías y a su pueblo es el que puede ayudarte a ti. Quizás los muros de tu vida estén derribados. Quizás sientas que la oposición es demasiado fuerte, pero no olvides que la obra no depende de tu fuerza, sino del poder del Altísimo. Levántate, ora, trabaja, vigila, y verás cómo el Señor restaura lo que parecía imposible. La victoria de Nehemías y del pueblo de Jerusalén no fue un evento aislado en la historia. Fue un testimonio eterno de que la obediencia trae restauración y esperanza. Y ese mismo principio sigue vigente hoy. Si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, Él levantará lo que está en ruinas y nos dará paz en medio de la adversidad. Y fue terminado el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban alrededor de nosotros, y cayeron en sus propios ojos, porque conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nehemías 6, 15, 16. Querido amigo, si esta historia de Nehemías habló a tu corazón,
Recuerda que el mismo Dios que reconstruyó los muros de Jerusalén también puede levantar lo que está derribado en tu vida. Él es fiel para restaurar, sanar y traer esperanza en medio de la ruina. Te invito a dejar en los comentarios tu petición de oración. Estaremos orando juntos, creyendo que el Señor sigue obrando milagros hoy. Suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias bíblicas que fortalecerán tu fe. Dale me gusta a este video y compártelo para que más personas conozcan el poder de Dios que restaura y transforma. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20